Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar de una de las últimas reseñas que publicamos en la revista Mundo Diners, que es este libro de Andrés Neumann que se llama Hasta que empiece a brillar. Es un libro que me llamó mucho la atención porque sacó a colación, o más bien habla de un personaje que había oído y que seguro muchos de ustedes oyeron en su infancia o adolescencia, cuando estaban en la escuela, en el colegio, que es María Moliner. Entonces decía, me suena de algo María Moliner, y es que María Moliner escribió un diccionario de 2 tomos, este diccionario se publicó en los años 70 y ha acompañado a muchas generaciones de estudiantes, no solo en España, sino en Latinoamérica. Me parece que este libro, este nuevo libro, que es el libro más reciente de Andrés Neumann, que muchos de ustedes los deben conocer porque ganó el premio Alfaguara en el 2010 con El Viajero del Mundo, con esa novela El Viajero del Mundo. Vuelve ahora con este libro y nos cuenta un poco sobre 2 cosas. Y eso me parece interesante de algunas novelas que cuentan como 2 historias paralelas, y es el de María Moliner por un lado y el otro, el de la España de los primeros 70 años del siglo XX. Entonces, no sé si concuerdan conmigo, pero a mí me parece chévere cuando un escritor o una escritora nos va contando como estas 2 cosas paralelas, la vida de ciertos personajes, pero tal vez también la vida de un país, en este caso de España. Entonces, es chévere encontrarse con la vida de María Moliner, que es una mujer que un poco va rompiendo, claro, ahora con un poco como las cosas han cambiado en el mundo, nos vamos dando cuenta que antes, que cosas que son naturales no eran que parecían naturales no eran así, como que las mujeres estudien, vayan al colegio, vayan a la universidad, pero en el tiempo de María, que nace a principios del siglo XX, era complejo y era difícil, era para las familias. Un poco en la novela también se cuenta que había como una reticencia de la propia familia de María, pero de que estudie, pero ella finalmente lo hace y empieza a trabajar en archivos y bibliotecas. Ella finalmente quería trabajar mucho en bibliotecas, pero un poco la vida le lleva más a los archivos hasta que se jubila, empieza a trabajar en un archivo y se jubila en un archivo. O sea, recorre muchas ciudades de España trabajando en archivos. Pero a la par de ese archivo, en un momento de su vida, decide que el gran sueño de su vida es escribir un diccionario. Pero ustedes se preguntarán, y yo también me pregunté, ¿por qué una persona quiere escribir un diccionario si ya está el diccionario de la Real Academia de la Lengua? Y María se dio cuenta, lo que seguro nos pasó a muchos, que es que el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, es como muy formal en muchas cosas y también es como muy distante. Entonces María dijo, bueno, yo voy a hacer mi diccionario, pero de una manera más cercana. Entonces voy a poner ejemplos y voy a hacer que estos conceptos que ya están definidos sean como más amigables para, sobre todo, los estudiantes. Yo sé que muchos jóvenes, muchas personas que están estudiando, tal vez ahora los diccionarios les parezca rarezas, pero en el siglo XX y hasta cuando yo estudié en la escuela y en el colegio, que eran los años 90, los diccionarios eran como un objeto importantísimo dentro de la educación. De hecho, cada año electivo, dentro de la lista de útiles escolares, habían los diccionarios. O sea, estaba un diccionario, entonces tú tenías, no sé, me invento, estos diccionarios pequeños, pero también habían estos súper grandes, que eran como la consulta, sí. O sea, antes no, yo sé que muchos van a decir que loco, pero antes no había internet ni Google o la IA para que te diga qué significa una palabra. Tú te tenías que ir a tu diccionario, abrir el diccionario y buscar la palabra. Por ejemplo, ahorita me acabo de abrir el libro y hay una pequeña definición de la palabra bloquear. Entonces, claro, uno hacía ese ejercicio mucho cuando estaba en la escuela y en el colegio. Y claro, a María le pareció que era importante que las palabras sean como más cercanas a la gente, y me parece que eso es chévere, ¿no?
que las palabras, y no solo las palabras, sino que todas las cosas que hacemos como que sean más cercanas. A veces pensamos que todo tiene que ser como súper formal y súper distante, y más bien creo que ahí armamos una barrera con las demás personas. Entonces María Moliner hace esto, pero Neumann, o sea, hace este proyecto que es un proyecto monumental. Imagínense escribir un diccionario con un montón de entradas, son como 20.000 entradas que tiene su diccionario, y a la par como lo han hecho todas las mujeres a lo largo de la historia, o la mayoría de mujeres a lo largo de la historia, es que no es que se dedicó exclusivamente a escribir su diccionario, sino que María también fue madre, también fue esposa y también tenía responsabilidades en su trabajo. Entonces, el que haya escrito sola, porque lo hizo sola, bueno, al final ya hay unas revisiones y que trabaja con algunos colaboradores, pero eso ya es al final de todo este proceso que casi duró 20 años. Hizo todo esto a la par de las otras actividades, responsabilidades, y lo hizo con mucho amor. Entonces, por un lado está esta vida de María y su diccionario en el libro de Neumann, y por el otro está la vida de España, que como muchos saben, pasó por muchas cosas que la marcaron, o sea, me refiero a España dentro del siglo XX, y una de esas cosas, así como que marcaron un parteaguas en la historia de este país, es la Guerra Civil Española. En el libro hay unos capítulos que hablan mucho sobre esto, sobre las posiciones que tienen las familias finalmente, porque había muchas familias que se fueron a uno de los bandos de la guerra, y finalmente esas familias, si les suena parecido a lo que estoy diciendo, a algunas realidades de los últimos años, sí, es así. O sea, no es que solo a nosotros nos ha pasado en los últimos años esto de que la política o las cosas que pasan dentro de la política dividen a las familias. Eso también pasó en España durante la Guerra Civil Española y posteriormente. Entonces nos habla de este momento de la Guerra Civil Española, pero también nos habla sobre la dictadura de Franco y de cómo esta dictadura y todo lo que se fue construyendo alrededor de esta dictadura también fue moldeando las formas de ser de las personas, entre ellos muchos de los compañeros de María, que eran intelectuales, pero que al momento de apoyar el trabajo de María, como que los menospreciaban, como lo que decía, como que hacían de menos. O sea, es mujer, ¿por qué está haciendo un diccionario si la RAI ya lo tiene? Entonces lo veían como una empresa fallida, cosa que no fue, cosa que si ustedes van ahorita al internet o googlean, existe el diccionario de María Moliner todavía, lo pueden comprar físicamente o digitalmente, y lo pueden adquirir. Y también va contando esta historia de España, y una historia de España que no solo es la de España, sino la de, no sé, gran parte del mundo, que es esta historia donde los hombres, como que la sociedad estaba marcada por esto, entonces decidían qué y no. En este qué y no, en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, para los finales de los años 70 no había mujeres. Y una de las primeras que quiere ingresar a ocupar un sillón, no como este en el que estoy sentado, sino a un sillón de la Real Academia de la Lengua Española, es María Moliner. Pero por todos estos prejuicios, digámoslos con sus nombres machistas, de que las mujeres, ¿por qué tenían que ocupar un espacio o un sillón en esta institución si nunca lo habían ocupado? Lo hacen. Hay toda esta reflexión, ¿no?, que deja la novela. O sea, cómo imagínense, o sea, suena ahí un poco lejano, pero al final los años 70 todavía están así como, no sé, yo nací en los 80, y entonces como todavía está muy, muy, muy cercano eso. O sea, no había una sola mujer. Ahora en la Real, en las academias de todo el mundo hay mujeres, hay presidentas de academias que han sido mujeres. Ecuador tuvo una con Susana Cordero de Espinosa. Y es súper importante estas reflexiones que lanza, ¿no? Entonces, por esta y otras cosas que ustedes tienen que irlas descubriendo en la novela, si la van a leer, les recomiendo muchísimo. Está bueno darle una oportunidad a este libro, de leerlo, de
de un poco de enterarse de cómo va la escritura de Andrés Neumann y de la historia de María Moliner. Este es un espacio que lo estamos inaugurando con esta pequeña charla, este pequeño diálogo con ustedes en YouTube. Igual vamos a ir haciendo reseñas y comentarios y contándoles a ustedes cosas de libros, que es algo parte de la ADN de la revista Mundo Diners, pero también sobre exposiciones, sobre series, sobre películas y sobre coyuntura cultural, que nos parece súper importante que tengamos este espacio para contarles. Entonces les recomiendo mucho el libro y nos vemos en la próxima.